Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de hoy vamos a analizar las habilidades despiertas de los principales caballeros dentro del juego Saint Seiya EX. Muy interesante este contenido, créeme, quédate, porque vamos a ver qué caballero es al que debes meter esa primera estrella roja que estás buscando, quizá cuáles son los top 2, top 3 caballeros SSR a los cuales deberías dar estos recursos para despertar esas nuevas habilidades que tenemos con las estrellas rojas. La verdad es que te voy a dar algunos tips muy interesantes porque no todas las habilidades despiertas son iguales, no todas van a tener el mismo efecto luego en batalla y vamos a comentar, ya os digo, cuáles son las mejores, descartando aquellos caballeros que la comunidad no tenga muy subidos. De nada serviría que yo en este vídeo te comente Saga de Géminis, porque no todo el mundo lo va a tener 7 estrellas, obviamente, ni Freya, por ejemplo, ni Siegfried. Vamos a irnos a ese bloque central de caballeros dorados primigenios del santuario, que ya todos nosotros empezamos a tener full estrellas y con la amistad bien subida. Y a lo mejor te estás preguntando por qué has conseguido algunas piedras durante el evento de Navidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál debería subir? ¿Quién es mejor? ¿Cuáles son los efectos en batalla que van a tener cada uno de ellos con esas piedras, con esas estrellas rojas? Pues estás en el vídeo adecuado. Lo primero, deciros que en varias tiendas tenemos ya algunos lugares donde conseguir esos elementos para despertar nuevas habilidades. Necesitamos la esencia de voluntad, obvio, y luego necesitaremos un token para poder subir a ese caballero en concreto. A partir de aquí, no todos los niveles nos van a pedir lo mismo, siempre van a pedir un token, pero no siempre van a pedir la misma cantidad de estrellas. Veis que sí que para una estrella roja nos piden un token y una esencia de voluntad, pero a partir de aquí empieza a subir el precio, por así decirlo, de piedras que vamos a tener que pagar por subir estrellas rojas. Una vez comentado esto, vamos a ir analizando a Lloros, a Ioria, a Mu, a Aldebarán, a Piscis, al Pope. Vamos a meter a Máscara, vamos a meter a Saori, vamos a meter a Milo, a Surita, y yo no sé si a Camus, por supuesto, a Shiryu, y yo creo que nos vamos a quedar ahí. Es verdad que hay otros personajes SR que has podido evolucionar, pero que ya no tienen tanta relevancia en el meta. Quizá no tanta gente esté utilizando a este Ptolemy, que es verdad que bueno, sí que tiene una despertada que va a hacer un poquito más de daño, golpeando a los enemigos en un área, pero gastar recursos, gastar esta piedra que es tan cotizada para un personaje venido de SR a SSR, me parece que quizá no sea lo más conveniente. Por eso nos vamos a ir a esos caballeros núcleo central de todas las cuentas, como pueden ser estos que os he mencionado. Los vamos a clasificar, te voy a decir cuáles son sus efectos y en cuáles deberías priorizar los recursos. A partir de aquí, como siempre os digo, esto es una clasificación personal basada en mi experiencia de juego, lo que me encuentro por el server, leyéndome todas las habilidades despiertas, cómo pueden encajar, probando algunas de ellas y hablando con otros jugadores para que me den también sus recomendaciones. Admito cualquier tipo de sugerencia, por supuesto, en la cajita de los comentarios. Dejadme si veis alguna cosa que yo no he visto o os parece que es mucho mejor de lo que quizá yo digo o mucho peor de lo que quizá yo digo. A partir de aquí, como siempre, lo vamos a hacer en una clasificación que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nos vamos a ir ya directamente al grano. Tenemos 4 colocadas y quiero empezar por aquí. Vamos a hacer esta primera escalera, que no quiero que se me alargue tampoco millones de horas el vídeo, con lo cual ya he colocado a 4, luego iremos con el resto. He puesto Meh a Mu, buena a Milo de Scorpio, top a Shura y prioridad a Leo. Y ahora, obviamente, te voy a contar por qué he hecho esta clasificación. Si nos vamos otra vez al roster de personajes, tenemos la de Mu, que te he dicho que no me termina a mí de convencer. Estamos hablando siempre de desbloquear esa primera estrella roja, A 7 estrellas rojas, muchas de estas habilidades despiertas cambian totalmente, pero como eso será algo que tendremos que pasar en una fase, meses quizá, para poder llegar hasta ese punto, pues solo vamos a hablar de esa primera estrella roja. La de Mu es meh porque tiene un efecto que es muy corto, hace 100% de daño mental, la red de cristal. Mu no lo llevamos para atacar, no desbloqueamos su cosmos en ataque, lo primero. Entonces es que ni sus cartas, ni su reliquia, ni nada está pensado para ser un atacante, con lo cual que le hayan metido ataque aquí es bastante meh. Cierto es que a 7 estrellas todo lo que va haciendo y todo lo que va completando se convierte en una despierta brutal.
Pero si solo tienes para una estrella, yo me focusearía en otro personaje antes. A partir de aquí hemos comentado que la buena sería, por ejemplo, la habilidad despierta de Milo. Me parece muy buena, solo que Milo es no muy utilizado, con lo cual quizá no conviene meterle esta estrella si no tienes pensado que sea un titular fijo en tu equipo. ¿Qué hace? Va a meter un 50% de daño mental a todos los enemigos, es decir, tiene un ataque en área y causa endurecimiento durante 2 segundos. Interrumpe la acción del objetivo si el enemigo está en el estado de estabilidad. Esto no sirve. Con lo cual, bueno, es buena, pero ojo que también tiene counter. Ahora mismo hay mucha gente que está metiendo cartas que anulan este tema de los controles, ya lo sabéis, por el tema de Canon Dragón Marino, con lo cual, pues bueno, ciertamente tiene más daño, pero ciertamente el control puede esquipearse. A partir de aquí te digo que es buena, pero no me parecería como la siguiente que hemos comentado, que sería top, que sería la de... vamos a ver ahora la de Shura. Shura me parece una habilidad bastante top en esta clasificación. Ahí la tenéis, estaba buscándola. La clasificación de la despierta de Shura es top porque lo que hace me parece que le beneficia una auténtica barbaridad. Para los que utilizáis a Shura en la alineación titular debería ser prioridad, pero bueno, como quizá no hay un gran porcentaje de Shuras en alineaciones titulares, y si otros personajes, pues por eso he puesto simplemente en top. Veis que tiene un textaco impresionante porque hace mucho esta despierta de Shura. Golpe de espada sagrada, después de 2 activaciones de ráfaga de Excalibur, usa la habilidad golpe de espada sagrada. Después de cargar va a hacer un 125% de daño físico al enemigo más cercano y a los circundantes. Daño en área pequeñita, pero mucho daño. Durante la carga además tiene un estado de estabilidad. No se le puede alzar, repeler, endurecer o derribar. Con lo cual bastante interesante, bastante top esta renacida de Shura porque le mete bastante daño, aparte de meterle estabilidad como esa carta que ya no necesitarías equipar en él, puesto que la renacida, esta despierta, se lo va a dar. Lo llamo renacida por... yo creo que por influencia del COTS. Pero bueno, despierta, ¿eh? Cuando digo renacida me refiero a despierta. Y luego tendríamos la de Leo, que para mí debería ser prioridad. Ahí ves en la clasificación, a la que luego vamos a volver. Nos vamos a ir al Leo y en su despierta, que yo ya tengo, dice que va a aumentar su velocidad de ataque en un 60%, aunque va a ir decayendo en un porcentaje cada X segundos. Además desbloquea un ataque básico adicional, Puño Rugiente del León, que tiene la probabilidad de base durante el ataque básico, haciendo un 70% de daño físico cargado al frente. Más velocidad, más ataque, un personaje que lo tenemos en casi todas las alineaciones, con lo cual podría ser una muy buena primera opción para desbloquear esa estrella roja. Quizá hay otras mejores a 3, 5 y 7 estrellas que la de Leo, pero a una estrella la de Leo estaría muy bien, con lo cual para mí debería ser una de las prioridades. A partir de aquí podemos seguir nosotros montando esta clasificación de cuáles deberían ser las mejores habilidades despiertas para nosotros meter en nuestra cuenta. Te voy a meter otra que creo que es top, de un personaje que está muy presente, que es Aioros de Sagitario, pero no me parece tampoco como super prioridad. Es buena, y yo estoy subiendo al personaje, me gusta mucho, pero es verdad que se le puede hacer un counter muy fácil a esta habilidad despierta. ¿Qué nos dice? Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nos vamos a ir al +1. Bendición de arquero. Cuando no hay enemigos alrededor, activa el efecto de bendición de arquero, incrementando el índice crítico propio en un 8%. Vale, esto se puede hacer igual con cartas y no tendría condicionantes, con lo cual pues Y luego tenemos el tema de que cuando no hay enemigos alrededor, esto se activa. Y si hay enemigos alrededor, no se activa. Es decir, en instancias que tenemos a Shura, Shaina, esos que saltan a la parte de atrás, no vamos a tener ninguna estrella roja. Es decir, esto no va a funcionar de ninguna manera. Cuando va subiendo la cosa, ya os digo que va cambiando hasta llegar a las 7 estrellas, que vamos a tener un montón de efectos añadidos, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera que recomendar subir una estrella roja, no recomendaría a Aioros. Sería quizá mi segunda o tercera opción. Me parece top para algunos lugares, para algunas instancias, para algunas mazmorras, pero no para todos ni para todos. Con lo cual, por eso te digo que me parecería algo un poquito más secundario en las cuentas
que deis prioridad a este Aioros, que yo no lo haría si fuera vosotros. Nos vamos a ir a otra renacida que me parece buena, pero sin más. O sea, me parece que es buena, pero no creo que vaya a hacer que el Pope tenga una importancia en el meta ni mayor ni menor. Simplemente le va a aportar cosas, me parece buena, pero hasta ahí podría leer. Vamos a volver al juego nuevamente y te voy a contar que haría esta habilidad despierta del Pope. Nos va a mejorar, aquí veis, lo ponemos así que lo vemos mejor, el Saga Espectral. Dice que desbloquea el estallido cósmico, ese Saga Espectral que aparece, desbloquea una habilidad de enfriamiento, estallido cósmico, con un tiempo de enfriamiento de 15 segundos, bastante grande, ¿eh? Invoca un meteorito para golpear a un enemigo aleatorio, haciendo un porcentaje de daño a los enemigos dentro del radio de la explosión del meteorito. Bueno, interesante, pero no es que me parezca que me vaya a volver loco por esta despierta del Pope, ¿eh? Pues vale, sí, el Saga Espectral te mete un cañonazo y ya está. No tiene control, que llegaría con las 3 estrellas, no tiene aturdimiento, no tiene un buen porcentaje de daño tampoco. Entonces, pues el Pope está ahí, cumpliría su función, nos mejoraría un poquito el Saga Espectral, pero ya te digo que no me volvería yo loco con esa. Me parece simplemente que está ahí, aprovechable, buena, pero ni top ni prioridad para mi gusto. Lo vuelvo a repetir. Nos vamos a ir de nuevo a por otra que quizá sí que sea top si estás utilizando a Saori. Si estás utilizando a Saori, me parece que quizá meterle esa habilidad despierta pues te puede aportar algo. Para mí no sería prioridad, ¿eh? Protección de la diosa. Cuando Saori Kidosali activa su cosmos final para lanzar el escudo de protección de la diosa sobre el aliado con el porcentaje de vida más bajo, reduciendo el daño físico y mental que reciben en un 100% durante 4 segundos. ¿Por qué te digo que me parece interesante? Me parece... Vamos a quitar esto, que si no, no la veis. Ahí la tenéis, perdón. ¿Por qué me parece buena? O sea, me parece top, perdón, no buena, me parece top, pero no me parece prioridad. Vale, vuelvo a repetirlo, que cuando sale, lanza ese escudo de protección al aliado con la vida más baja, reduciéndole el daño físico y mental en un 100% durante 4 segundos. Quiero decir, nosotros ya quizá vayamos a llevar reliquias o cartas que puedan sobreescribirse sobre este mismo efecto. 4 segundos no es tanto. Es muy al principio y quizá todavía ya tengamos esa protección suficiente de un escudo como reliquia, con lo cual es verdad que la reducción de daño va a ser muy interesante. Podemos evitar un one shot en los primeros segundos de un Sura, por ejemplo, o de un Saga, quizás sería un poquito más difícil dependiendo de su velocidad, pero tampoco va a ir más allá la cuestión, ¿eh? La duración del escudo va a ir aumentando. Me parece buena, ya te digo, pero yo no me volvería loco gastando recursos en esta despierta de Saori. No me parece que, yo que sé, haya mejorado por el tema, por ejemplo, el tema de la revivición. Ahí sí que te diría, me vuelvo loco por Saori, la vuelvo a colocar y me voy full a por Saori. Pero en este caso, ese escudo a mí no me termina, con reducción de daño, no me termina de hacer mucho, no me termina de convencer. Me parece top porque te va a aportar, te va a evitar esa muerte, pero yo no le daría esa prioridad. Me parece un poquito mejor que buena, porque es un personaje que se utiliza mucho todavía y que te va a meter esa reducción. Solo es un personaje, solo es 4 segundos. Bueno, está ahí entre buena y top, pero la deja en top por el cariño que tenemos todos a Saori, yo creo. Nos vamos a ir con otro personaje que yo creo que su habilidad despierta, si estás utilizando al personaje, debería ser prioridad. Se está poniendo ahora muy de moda el equipo Frost. Y fíjate la locura que voy a hacer, que creo que Camus, si estás utilizándolo, vuelvo a decir, si estás utilizando a Camus con Yoga, si estás utilizando a Camus con Yoga con su armadura, con la armadura de Camus quiero decir, si estás pensando en un equipo Frost, si estás pensando en un equipo de control o simplemente lo llevas efectivamente en un equipo titular, me parece que Camus, su habilidad despierta sí que está bastante guapa, ¿eh? Vamos a ir a por ella, vamos a cambiar esto, nos vamos a ir ya a Camus y te la voy a enseñar. Desbloquea sello de Escarcha. Al comienzo de la batalla hace directamente 60% de daño mental a 2 enemigos aleatorios, les mete ahí ya un poquito de daño, pero ojo, los va a congelar de partida durante 3 segundos, 100%, 100%.
congelados durante 3 segundos. Es verdad que solo se puede lanzar una vez por batalla, pero ya vas a partir con una gran ventaja sobre 2 caballeros que van a partir congelados y a otros les va a meter daño. Pero bueno, el tema de la congeleta, bastante guapo. Veis que la congeleta duplica su extensión a 3 estrellas, ¿vale? Y hemos dicho que no vamos a hablar mucho del resto de estrellas y tal, pero para que veáis que, ojo, que Camus, si estás pensando Team Frost, para ti debería ser prioridad desbloquearle esta habilidad de sello de escarcha. Me parecería que está bastante guaparda para lo que es el personaje, ¿no? Y para lo que queremos con las mecánicas. Seguimos buceando por la renacida, por esta despierta de los primigenios caballeros. Te voy a ir a una que a mí me ha sorprendido bastante y te la voy a poner como prioridad. Fíjate, me voy a tirar otra vez a la piscina, me voy a ir a por Piscis y te la voy a poner como prioridad. De cara a... Para un equipo secundario, fijaros que Piscis podría ser perfectamente un personaje que se podría convertir en el principal de daño con esta habilidad despierta. ¿Por qué? Dice, desbloquea Rosa Oculta. Cuando la vida propia está por debajo del 70%, se tiene un porcentaje de probabilidad de ingresar al estado de la Rosa Oculta con cada golpe. Con cada golpe, es decir, la probabilidad es muy baja, pero estamos diciendo con cada golpe vamos a esta probabilidad. ¿Qué hace esa Rosa Oculta? Le va a otorgar invisibilidad durante 2 segundos. Es decir, se convierte en alguien al que no puedes hacer daño, focusear de ninguna manera. Y él sigue porque recuerda que planta esas rosas en el campo de batalla que van haciendo dot, damage over time, va haciendo daño sobre el tiempo. No necesita él estar ni siquiera atacando para hacer daño, aunque va a seguir atacando en ese estado de Rosa Oculta, ¿eh? Pero quiero deciros que va a ser brutal esto. Veis que a 3 estrellas la invisibilidad va a aumentar y el enfriamiento se va a reducir. Bueno, da igual, esto nos da igual porque estamos viendo una estrella. Me parece, la verdad es que súper bueno y podría hacer que este Piscis se convirtiera en una molestia brutal, en un personaje que resistiese mucho. Ya sabemos que Piscis, cuanto más resisten, más rosas hay en el campo, más robo de vida, más daño va a poder hacer con sus habilidades, con lo cual muy interesante también este caballero. Me parecería top, me parecería prioridad para una segunda alineación. No top, me parecería prioridad para una segunda alineación. Vamos a volver a nuestra clasificación un poco loca. Para mí, Sirju le voy a colocar aquí en buena sin más. Sirju creo que es un personaje que casi nadie utiliza. Casi nadie, os lo digo de verdad, no me lo encuentro casi nunca. Tenemos una habilidad despierta del caballero que dice protección de aura de escamas. De aura, perdón. Cuando la vida propia cae por debajo del 35, activa la protección de aura de escamas, incrementando el robo de vida del daño propio en 50% durante 15 segundos. No la pongo en meh porque tiene una duración brutal. O sea, es que esto es casi media pelea. O sea, durante media pelea va a tener aumentado el robo de vida propio en un 50%, que es muchísimo, ¿vale? Pero no me parece que la gente esté diciendo ¡ay, sí, voy a subir un montonazo a Asura, lo voy a empezar a utilizar porque me va a cambiar la pelea y con esto me voy a convertir en el fucking master de la batalla de los reyes! No, es buena, no puedo decir que me parezca mala, porque en sí, si la lees fríamente, me parece una renacida buena, pero ya está. Ahí se queda, ahí se va a quedar, yo creo, no creo que haya ningún cambio en ese sentido de este caballero, de Sirju despierto. Nos faltaría algún caballero todavía. Fíjate que Tauro está bajando un poquito en el meta. Yo no sé si sentís lo mismo que yo. Cada vez veo a Tauro caer un poquito de este meta, con lo cual yo le pondría en top. Que vamos a encontrarnos con la habilidad despierta de Tauro. Se nos está quedando una clasificación rarísima por la cual voy a recibir un montón de críticas, lo sé, pero es mi opinión sincera y os la quería transmitir. Tauro, vamos a por ella. La habilidad despierta, la estáis viendo ahora mismo en pantalla, dice: al entrar todos los aliados excepto uno mismo ganan un escudo por valor del 15% de vida máxima de Tauro con una duración de 6 segundos.
me pasa lo mismo. Vale, sí, me va a meter una protección que es bastante buena, 15% de vida máxima de Tauro. Tauro tiene una cantidad de vida extraordinaria, con lo cual vamos a tener un escudo muy interesante, pero lo podemos superponer o lo podemos ganar con reliquias, se va a sobreescribir. Es verdad que nos va a ayudar a aguantar, a que luego vayan nuestras habilidades, pero no me parece tampoco la gran locura, ¿sabes? Ya está, acaban los 6 segundos y esta renacida de Tauro se va para no volver. Otra cosa sería, lo vuelvo a decir, a más estrellas, pero así en principio para despertar a Tauro no me parece. Me parece que es top si estás utilizando a Tauro. Incluso te diría que no lo pongo en buena porque no quiero ya que me baneen de YouTube, pero de verdad que no me parece la gran cosa, Me parece que estaría entre buena y top. Sé que Tauro es un personaje muy usado, pero está ahí, Para mí más cerca de buena que de ser top. No lo bajo más porque sé que es un personaje muy, muy, muy utilizado, con lo cual, pues bueno, tendría para mucha gente mucha importancia, pero para mí sería como la última de las top o la primera de las buenas, No le pondría más arriba a esta habilidad despierta. Vamos ya casi para ir acabando con una que me parece ultra prioritaria si quieres usar este personaje, si eres valiente y si te van las cosas un poco distintas. Máscara de muerte, cáncer, para mí tiene una habilidad despierta que podría ser prioritaria si quieres usar a este caballero. Vámonos a lo que es la cuenta para poder ver esta habilidad despierta, para poder comentarla. Vamos a buscar a nuestro máscara. Por aquí está. Nos vamos a la habilidad despierta. Dice que absorbe 40 de ira de cada enemigo, convirtiendo en ira propia. Mataría porque esta habilidad despierta estuviese en cualquier otro personaje de los que utilizo. Me encanta, me flipa, me asombra, me hipnotiza, me fascina, no sé si lo he dicho, pero ojalá esto estuviera en otro que yo utilizase más. O sea, le cambiaría la de Ayoros por esta, pero sin ninguna duda, Me encanta esto de que pueda absorber 40 de ira de cada enemigo, les va a quitar la posibilidad de que lancen una ulti de manera rápida y se lo va a añadir a él, que ya sabéis que es brutal el daño que puede llegar a hacer Máscara. Os lo habéis encontrado en mazmorras y seguro que no habéis podido pasar por encima de él porque te mete ahí un daño crítico encima brutalísimo. O sea, que es que se lo va a quitar y se va a meter ese palpapo el mismo 5×4, 20, 200 de ira en un segundito, así como un chasquido de dedos. No sé si se oirá por el micro. Va a hacer esto y se va a meter la ira para el pecho. Como le lleves con cartas que le suman la ira, antes de que se junten todos los caballeros, este Máscara ya te está desvencijando la alineación. Con lo cual ya te digo que para mí sería una de las prioritarias en caso de que estés utilizando al personaje. Ya te digo que quieras ir por esa tech, Máscara te va a dar un resultado grandioso. Luego vamos a volver un segundito a lo que es la propia clasificación. Ahí la tenéis en pantalla. No vamos a analizar Thor, Hagen, Alberich, no vamos a irnos por Bian, que ni siquiera lo tenemos en la mayoría de las cuentas, ni Wood, ni estos SR. Evil Saga, lo mismo, no creo que haya mucha gente que lo tenga 7 estrellas. De los SSR nos quedaría Saga, nos quedaría Saka, nos quedaría Bian, y de los que han salido podríamos hablar, por ejemplo, de Odinsella. Para cerrar el vídeo, dejadme que comente algo sobre estos caballeros. Voy a destacar solo, yo creo que uno o dos. Para mí, Seiya Odin, veis que muchos se están tirando a muerte a por la habilidad despierta de Seiya Odin, y tiene una explicación, ¿vale? No lo he querido incluir en esa clasificación que acabáis de ver porque quizá no todas las cuentas tienen a Seiya Odin, no lo tienen a 7 estrellas y no lo pueden rehacer, pero si tuviese que hacer como una parte a lo que he dicho, la de Seiya Odin estaría por encima incluso de prioridad. Sería como esta sí o sí la primera. ¿Por qué? Desbloquea el corte de estrellas invencibles. Efecto: inmune a una instancia fatal de daño. Cuando se activa, la vida se establece en 1, inmediatamente se purifica a sí mismo de los efectos de control y lanza un ataque, haciendo un porcentaje de daño. Bla bla bla,
se cuenta como ataque básico, ya sabéis todo lo que hace Odin Seiya, golpeando a enemigos aleatorios, y tiene un enfriamiento. Además, gana invencibilidad al lanzar esta habilidad. Resumen de todo este textaco. Si le matan, no le matan. No solo no le matan, sino que Odin Seiya se pone muy furioso, se revuelve contra todo Dios, sale de cualquier efecto de control que tenga, empieza a repartir como si no hubiese un mañana, va a tener este estado de invencible mientras está repartiendo, va a hacer un buen porcentaje de daño y además va a ganar invencibilidad con esta habilidad nueva, por así decirlo. Va a ir recuperando vida porque va a tener robo de vida, con lo cual es como si volvieses a tener que matar a Seiya Odin una segunda vez. Es lo que hace, básicamente, esta primera estrella de Seiya Odin, con lo cual veis que mucha gente está tirando a por esta como salvajes, porque lo que hace es una maravilla. Tenemos una habilidad despierta que yo creo que es, para mí, la mejor. El tema siempre de esquivar la muerte te puede voltear peleas, te puede ganar batallas, lo está haciendo. La verdad es que una vez que le metes esa primera estrella roja, vuelas sobre el PvE, igual que con la salida de Canon estamos volando sobre el PvE. Pues con esa primera estrella, la verdad es que todo se convierte en mucho más fácil, porque tienes ahí un personaje que los enemigos tienen que volver a matar otra vez, además no le pueden controlar, gana ese estado de invencibilidad, va a hacer un buen porcentaje de daño. Ya sabéis que con ese daño de ataque básico que dice los derriba, les va a meter ese control, con lo cual, bueno, bastante interesante, ganando tiempo con esa primera estrella roja. Luego te quería hacer un pequeño aparte, como te decía antes, con otro personaje que acaba de salir hace poco, que es Canon Dragón Marino, que mucha gente le ha metido full estrellas, y su despierta es bastante buena en su primera estrella. ¿Por qué? Porque dice que incrementa el daño infligido a los enemigos en un estado de aturdimiento en un 30%. Ya sabéis que Canon Dragón Marino tiene la parte de control, la parte de daño. La parte de daño está sorprendiendo bastante en global, hace bastante daño, y ojo que un 30% no es poco. Yo no la pondría en prioritaria, la pondría en top, mientras que la de Seiya Odin sería como el all-star de todas estas habilidades despiertas. Esta de Canon Dragón Marina me parece súper buena, ojalá la tuviera, pero no me parece tampoco como para volverse loco, quiero decir. Lo de siempre, cuantas más estrellas, más brutal es, pero esto pasa con otras. Por ejemplo, a 7 estrellas yo preferiría casi la de Mu, antes que esta quizá. Por eso os digo que hay condicionantes, pero como estamos hablando de primera estrella, pues seguimos en ese camino de primera estrella. Hay otros personajes que podrían ser buenos full estrellas, Sagi Seiya, ya os digo que Bill Saga, Saga normal, pero no vamos a tener muchas posibilidades de llevarlo a esas full estrellas, y de los que están un poquito más abajo, como os digo, no vamos a comentar. Que te mola el tema del Team Fuego, metiéndote un Iki, pensando en un Iki de Leo, yo qué sé, pues piensa en Guilty, por ejemplo, ¿no? Dice, si uno mismo derrota a un objetivo enemigo, la velocidad de ataque y la velocidad de habilidad se incrementan en un porcentaje. Bueno, si vas a llevar el Team Fuego, quizá te convenga meter esto a Guilty, porque va a hacer una cantidad de daño absurda. Se puede con esto, ojo, hacer una cantidad de daño absurda, pero bueno, yo creo que no va a ser ya como lo más normal. Y lo último que quería decirte, ya para terminar esto de las despiertas, sería la de Yoga. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que Camus es prioritaria. Si te vas al Team Frost es muy buena, sea como sea, porque puedes no ir con el Team Frost, puedes llevar a un Camus en la alineación principal y te va a congelar a 2 de manera directa nada más empezar el combate, y normalmente se acompaña de Yoga. Pues te voy a enseñar esa despierta de Yoga, el ataque de Trueno Aurora. Dice que lanza un tornado helado hacia una multitud, haciendo un porcentaje de daño, esto bueno, a cada enemigo en el área durante 14 golpes, y los alza, es decir, ojo que tiene control. Si el objetivo está bajo el efecto de aire frígido, queda congelado durante 2 segundos al aterrizar. Digo esto porque iría bastante en consonancia con todo ese team que estamos haciendo de personajes que meten aire frígido. Ha salido el Pato, ha salido este Yoga, estamos con Camus, estamos con personajes de Asgard que también meten el aire frígido, con lo cual, pues si estás pensando en este equipo, piensa también que quizá esta vaya a ser más baratita en cuanto a conseguir esta moneda, no en cuanto al otro material, que da igual que sea RSR, SR, SSSR, UR o Cosmic UR, que te va a costar esta piedra tenerla igual, ¿vale? Pero bueno, sería otra muy buena opción. Y ya, lo vamos a dejar aquí. Ya te he dicho que la de Jamián pues también tiene cierto interés, pero bueno, no sé si gastar ese recurso para un personaje SR sería lo mejor.
va a mejorarnos todo lo que hace. Yo creo que esta sería como la mejor de las SR, mucho mejor que la de Saori, para mi gusto, pero ya te he dicho que no sé cuánta gente estará utilizando a Jamian como primera opción. Si es así, prioridad para ti debería, por ejemplo, meterle la despierta, ¿eh? Si estás yendo a un equipo que tengas así con SR, Jamian es súper buena opción. Pues hasta aquí el repasito de todas esas habilidades despiertas que tenemos por el juego con esa clasificación que te voy a volver a enseñar cómo me ha quedado. Ya te digo que está abierta totalmente a vuestras críticas constructivas. Por favor, decidme qué te parece. He puesto, fíjate que he puesto a Mu más abajo porque para mí es la gran decepción de estas habilidades despiertas, ¿eh? A una estrella, lo vuelvo a repetir. Me parece como la gran decepción. Tenía muchas esperanzas en que Mu tuviese unas habilidades de protección brutales, de support brutales, y no que le hayan metido daño que para mí no le va a aportar nada, no te va a one-shotear a nadie. Así que quedaría así la clasificación. Estoy pendiente a todos los comentarios que me queráis dejar por el canal. Muchísimas gracias por haber visto este contenido y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!